breve introducción a la historia judía. Obviamente no puedo ni enseñar ni responder, ni tener capacidad para resumir la historia judía en 50 minutos. No existe posibilidad alguna. Esa no es la idea de hoy. La idea de hoy es no responder, puede haber una pregunta general, pero no responder por qué en 1492, por qué en 1360, por qué en el 215, por qué en general no es el momento, no es posible abarcar tanto en 50 minutos. Pero cuando nos llaman breve introducción a la historia judía o a las historias judías, tiene que ver con ciertos principios que muchísimas veces los judíos confundimos constantemente. Cuando hablo que los judíos confundimos por ignorancia o confundimos por ideología. Y los no judíos confunden por ignorancia o confunden por ideología. ¿Sí? Por las dos posibilidades. En primer lugar, cuando hablamos de historia, yo no hablo de historia judía, aunque existe la materia y las personas se reciben con doctorados y estudian en universidades y demás cosas acerca de historia judía, pero no cabe hablar de una sola historia judía, o tal vez sí, cabe hablar de infinitas historias judías, de infinitas, apaguemos los micrófonos, de infinitas historias judías, porque como voy a explicar, la historia judía tiene características y peculiaridades diferentes. Cualquiera, cuando uno habla de historia argentina, la misma historia de la ciudad de Buenos Aires o de los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, que los que vivimos en Mendoza, que los que viven en Córdoba. Cuando uno habla de historia del Perú, es la misma historia del Perú, de Tarapoto, de Pucallpa, de Lima. Absolutamente no. Porque cuando los españoles llegaron y fundaron Lima y se fundó el virreinato de Perú, no existía ni Tarapoto ni Pucallpa. Era selva, a nadie le importaba. Estaba dentro de los límites, pero no tenían injerencia, con lo cual la cultura amazónica seguía su camino independientemente de una existencia de un virreinato, a los cuales por distancia, por dificultad de llegar y por lo que fuera, no consideraban esos lugares. Con lo cual no cabe hablar de una historia única y de pensar que todos venimos de la misma historia. Sí, en la Argentina, para los argentinos, la Patagonia, no importa lo que creamos y sin entrar a discutir, la conquista del desierto, la guerra con los pueblos originarios, el exterminio o no, el juicio que tengamos de un señor que fue el presidente argentino, Julio Argentino Roca, o no, y todo lo discutible sobre el tema, claramente la Patagonia hasta 1880 no formó parte de ningún territorio argentino. Pertenecía a araucanos y a otros grupos y tenía una unidad comunitaria con Chile. No estoy evaluando una postura política de conflicto actual con pseudo pueblos originarios que lideran grupos que lo que buscan es generar otra cosa, estoy hablando en el sur argentino y el sur chileno, pero no araucanos, es otro término, se me fue el término ahora. Se me fue el término, que alguno, Marita, me va a ayudar, el grupo de pueblo originario que dicen representar, que se me fue ahora el nombre, no son araucanos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando simplifican mapuches, gracias, los mapuches. Gracias, Oscar. Cuando hablamos de historia, unificamos en un nombre una multiplicidad de historias. Ahora, la historia judía o las historias judías tienen algunas características en común muy importantes y diferentes que otras historias, y muchos que tienen mucho en común. Es muy difícil hablar del origen histórico del pueblo judío, muy difícil hablar del origen histórico del pueblo judío. Primero porque hay un origen mítico del pueblo judío. Y esto es lo que dije, que a muchos judíos
y a muchos cristianos, evangélicos o cerca, gente que se está convirtiendo al judaísmo, confunde la historia con los mitos. Los mitos no son cuentitos tontos que cuenta la abuela o el tío o falsedades. No, el mito es fundamental para una identidad. Pero ese mito no es parte de una historia en el sentido de la definición del concepto de historia. Yo no puedo definir historia porque no soy historiador. Lo que sí quiero decir es que para algo se considere historia, no tiene que haber solo textos o libros que me justifiquen a mí, sino que tiene que haber de alguna otra forma monumentos, documentos o algo narrado del otro lado. Voy a contar una historia de una guerra que fue algo así por el 2200 antes de la era común, hace 3000, hace 4100 años, que fue lo que podemos llamar la Primera Guerra Mundial. Fueron dos enormes ejércitos que se encontraron en lo que hoy es Siria aproximadamente. Lo interesante es que hay documentos que se encontraron de un lado y del otro. Un lado dice que destrozó por completo al ejército contrario y el otro lado dice que destrozó por completo al ejército contrario. Los dos cuentan versiones totalmente opuestas, pero hay dos versiones de dos bandos que admiten que hubo una batalla. Con lo cual, lo que se puede afirmar es que esa batalla existió. Lo que los historiadores discuten es realmente quién ganó, que es otra historia, otro planteo acerca de esa batalla. Pero ya se puede hablar que esa fue la primera gran batalla monumental que hubo en el mundo. ¿Por qué lo digo? Muchos judíos, muchos cristianos, muchos evangélicos, mucha gente que se acerca al judaísmo, por ignorancia o por ideología, suponen que la Torá, el Nuevo Testamento, el Corán, enseña historia. Para que esto sea cierto, no estoy diciendo que es falso. Estoy diciendo que para que esto sea históricamente cierto, yo no tengo capacidad para afirmar que no ocurrió nada de lo que dice, pero estoy diciendo que para que esto sea cierto, tiene que haber documentación, arqueología, monedas, textos, ropas, lo que fuera, lo que fuera, de otro lado que justifique y que acredite que lo que a mí me pasó es verdad. No significa que sea la misma historia. Voy a dar un ejemplo. Los judíos salimos de Egipto. Sí, es una verdad fundante de la tradición judía. Si yo no entiendo el concepto básico del judaísmo, es que fui esclavo y Dios me dio la libertad para elegir la ley, no entiendo de qué se trata ser judío. Por eso es un concepto fundante, esencial, el hecho de que Dios nos sacó de Egipto para darnos la ley y el emisario con el cual salimos se llama Moisés. Ahora, de ahí a que yo diga que históricamente el pueblo judío salió de Egipto, históricamente significa que realmente una masa de judíos que fueron esclavizados en Egipto y que salieron de Egipto. De ahí a que yo pueda afirmar eso hay un abismo de diferencia. Hay historiadores que buscaron textos, se sabe que algo parecido a los Jabiru o Japiru estuvieron en Egipto, se sabe que hubo una rebelión contra cierto monoteísmo de un grupo y que hubo un grupo que tuvo que huir y algunos entienden que esa huida da origen al éxodo y algunos creen que, pero está todo en el aire y es indemostrable históricamente, vuelvo a repetir, indemostrable no es que no existió, es que no hay forma. Dentro de 100 años alguien va a preguntar, Fabián Seidenberg, ¿quién fue? Marita, ¿quién fue? Itere, ¿quién fue? Y nosotros somos demostrables básicamente que existimos. Hay registros, hay fotos, hay textos, hay documentos que acreditan que mi abuela existió. No es discutible. Después podrán discutir si me gusta mi abuela o no.
Es absolutamente acreditable que hubo elecciones en la Argentina y que ganó Milei por el 55.7 al 44.3. No importa si me equivoqué por medio por ciento. Eso es documentable, porque hay todo tipo de documentos. En la antigüedad no se documentaba, y lo que se documenta solamente de mi lado tiene un valor parcial. Yo necesito una acreditación del otro lado. Voy a dar otro ejemplo. Yo no estoy discutiendo a Elena o a cualquier amigo mío que sea católico, que crea en Jesús como hijo de Dios, que crea que caminó sobre las aguas, que multiplicó panes, que multiplicó peces, que era hijo de una virgen. Me parece hermosísimo el que cree eso. Me parece totalmente válido que cada uno crea o valore sus mitos, sus elementos fundantes, su identidad, lleno de respeto. Pero históricamente no hay ninguna demostración que haya habido un señor llamado Jesús. Tampoco Moisés, tampoco David, tampoco Mahoma. Sí San Martín, sí Napoleón, sí mi abuela, sí Colón. Pero fíjense, por ejemplo, se sabe quién fue Colón, se sabe parte de la vida de Colón. Sin embargo, hay un montón de confusión por lo que fuera, porque Colón quiso ocultar su origen judío, quiso ocultar su origen italiano, genovés, por lo que fuera, es tremendamente confusa o confuso la historia y el origen de Colón. Voy a dar un ejemplo mucho más simple y obvio. Carlos Gardel. ¿A dónde nació? ¿En Tacuarí? ¿En Francia? ¿O en Buenos Aires? No quiero entrar en una polémica tonta y ver quién la gana. Estoy diciendo tan simple y obvio. Significa que no es tan fácil a veces. Pero en el caso de Gardel, o en el caso, estamos hablando de una figura documentada, que habrá una discusión de historiadores o de fanáticos, como si Gardel hubiera nacido en Francia, le quita argentinidad o autenticidad al tango y a la voz más argentina de la historia. O por qué Gardel tiene que ser mío y no también uruguayo cuando no hay diferencia. Estos son internas y juegos tontos. Lo que yo voy es cómo defino historia. ¿Desde cuándo puedo hablar de historia judía? Desde que hay documentación del otro lado, desde que puedo hablar fehacientemente de una existencia judía. Y probablemente eso sea aproximadamente por el reinado del rey Salomón. Todo lo que ocurrió atrás, lo supongo, hay algún indicio, alguna cuestión de mayor veracidad o menor veracidad. Cuando yo digo veracidad, y de vuelta quiero que lo entiendan claro, voy a ir a un ejemplo más claro y lo vamos a hablar para Purim. El relato del libro de Esther, que está en cualquier... El que no lo leyó nunca, lo invito a que lo lea. El relato del libro de Esther o el relato de Moisés probablemente nunca hayan ocurrido de la forma que está narrado. Y podemos apagar los micrófonos, yo los apago. Y no escuchamos ruidos, gracias. Y ¿esto le quita importancia a Purim o al libro de Esther? No, el libro de Esther es genial. Y el nacimiento de Moisés está rodeado de tanta enseñanza y profundidad que es extraordinario. No le quito ningún valor. Estoy diciendo que cuando hablamos de historia, historia es algo mensurable, comprobable, documentable, verificable. Y esto no lo es. Que Jesús caminó sobre el agua y multiplicó panes y peces, y que es hijo de una virgen seguramente, y que murió en la cruz por los pecados del mundo, seguramente para quien cree y desde el fondo del pensamiento tiene una contribución al amor y al compromiso y a la humanidad inmenso. Pero histórico. Fabián, el historiador Flavio Josefo, ¿no es fehaciente su... Y Flavio Josefo, mucho de lo que dice, Flavio Josefo es uno de los primeros historiadores. Mucho de lo que dice Flavio Josefo es cierto porque está comprobado. Pero Flavio Josefo, no todo lo que dice en los libros Flavio Josefo es de Flavio Josefo. Antiguamente la gente agregaba párrafos o alteraba el manuscrito del original. Hoy en día también se llama plagio.
pero antiguamente la gente agregaba en el mismo papel. Flavio Josefo sí, es uno de los primeros historiadores, si no el primer historiador judío. Está la Pion, el Contrapión, hay libros, pero ahora voy a esto. Flavio Josefo, estás hablando del siglo I. Yo hablé de la prehistoria judía, el siglo I hay documentos. Pero si yo quiero estudiar historia, tengo que mirar el Talmud. Es importante el documento del Talmud y de Flavio Josefo. No son los únicos. Tengo que mirar qué dicen los otros de la conquista, qué dice el derecho romano y qué dicen los edictos de los emperadores en el vínculo con Israel y con los judíos. ¿Qué cuentan los historiadores romanos? Yo no me puedo quedar con lo mío. Si yo no documento del otro lado, no tengo un espejo, no hay historia. Si yo leo la historia que solamente va a contar en Perú o en la Argentina alguien que está a favor o en contra de uno de los dos candidatos que llegaron a ganar, voy a escuchar parte de la historia. Cuando yo escucho un relato y el otro, yo sé que hubo una historia. Después yo voy a elegir en qué relato pongo, pero yo sé que hay una historia. Esto como una introducción general. Entonces, historia judía no es Abraham, no es Isaac, no es Jacob. Historia judía no es Samuel. No digo que no haya ocurrido. Algunas de estas cosas ocurrieron de una u otra forma con otros nombres. Y hay algún tipo de valoración histórica. Todo esto nos convierte en una identidad plena y rica, sin igual como la es sin igual la musulmana, como es la sin igual la budista, como es la sin igual la cristiana de cualquier orientación. Sin duda, esto no le da carácter de historia. Muchos por ideología y otros por ignorancia mezclan lo que uno cree con lo que es histórico, con lo que es mensurable y medible, no con lo que es en mi identidad. ¿Está bien? Eso con respecto a historia judía. Segundo lugar, cuando yo hablo de historia o historias judías, me enfrento a varios problemas. Dije que es una introducción a la historia judía, a varios problemas centrales. ¿Quién es judío? ¿Dónde estamos los judíos? ¿Qué incluye la historia judía? No es tan simple. Hace 2400 años que hay judíos en el África. Hace 2600 años que hay judíos en Italia y en España. Hace 2400 que hay judíos en el norte de África. Es parte de la historia judía. La historia de todas estas zonas es parte de la historia judía. Ahora, los judíos que se quedaron en el África, por ejemplo en Etiopía, prácticamente aislados, durante 1700 años o 2000 años, son parte de la historia judía. Sin embargo, no entraban en esa historia judía oficial, porque los judíos etíopes pasaron un montón de penuria, pero ellos no vivieron la Edad Media ni la Shoah. Porque no era parte de su mundo, estaban metidos adentro de Etiopía. Entonces, cuando hablamos de historia judía, hay historias judías. Por otra parte, vuelvo a repetir, ¿cómo defino quién es judío? Va a referir, va a redundar en quién está estudiado o incluido en la historia judía, con un humor que a esta altura a mí me cuesta ya soportar, pero es un problema de mi intolerancia. Tengo que ser contundente y claro, no importa lo que opinemos, ni voy a someter a discusión, ni me es relevante. El señor Javier Milei, a quien voté y estoy contento de que ganó, con toda la incertidumbre y los miedos que tiene cualquier persona en un país, él cree en lo que él quiere y él no cree en lo que no quiere, va donde quiere y va donde no quiere. A mí me tiene sin cuidado si él va al Rebbe de Lubavitch o a verme a mí para que le dé una bendición. Me encantaría que me venga a mí el presidente de la República, que sea amigo mío y que me pida consejo. Me encantaría. Pero esto no lo convierte ni en mejor ni en peor. Entonces yo pregunto, ¿es parte de la historia judía que Javier Milei recibió una bendición de un rabino que no habla castellano y está en Buenos Aires, lo bendijo en inglés y que fue a la tumba de un rabino a agradecerle? ¿Es parte de la historia judía? ¿Sí o no? No le importa, sí o no. Pero para muchos judíos, es judío, habla hebreo, dijo Shalom. Y
para bien o para mal, porque cuando alguien dice no es parte de la historia judía, va a redundar en muchas cosas si traslada la embajada a Jerusalén muy justas, en una alianza con Israel muy justa, y tal vez en un origen de un antisemitismo en la Argentina enorme. Tal vez. Entonces, no importa mi opinión, porque él es libre de hacer lo que hizo, tiene todo el derecho del mundo de ir a Loel, tiene todo el derecho del mundo de ir al Abdalá, un templo ortodoxo. Él tiene derecho a hacerlo, no lo estoy juzgando. Y vuelvo a decir, con envidia, me encantaría que me busque a mí como maestro de él. ¿Cómo no voy a querer tener vínculo con el presidente de la República? No lo tengo. Igual que no soy amigo de Bergoglio, de Francisco, no lo conozco. Alguna vez creo que le di la mano, pero no tengo memoria. No soy un rabino amigo, no lo soy en la práctica. ¿Pero a qué me refiero? ¿Qué es historia judía? Historia de los judíos. Entonces voy a empezar a separar. Estando en Israel en el año 94, la prehistoria para algunos, para otros no tanto, uno de los deportes que teníamos con mis compañeros era con la rabino Analía Borch, la rabino Analía Borch y el rabino Mario Karpuch, matrimonio, y después con el rabino Alejandro Mlinsky, y Braja, ir a librerías con bolsas inmensas y empezar a comprar libros y a meterlos en bolsos que pesaban 20, 30 kilos, fila, y volver a casa. Y armarnos de una biblioteca inmensa, de un costo y de un traslado, era el deporte de ir a comprar. No lo prendemos, gracias. Y dentro de esos libros que comprábamos y comprábamos y comprábamos y comprábamos, estoy hablando de algún par de miles de libros y 5 o 6 mil dólares de libros en un año, y debe ser, sin chiste, 600 kilos de libros, 500 kilos, 1000 kilos, cajas y cajas, que hoy todas están en un archivo digital y que el 90% no los abrí, y si los abro hoy los busco en una biblioteca digital. Era otra época, y compré Historia de la Tierra de Israel. Historia de la Tierra de Israel tiene muchísimo en común con la historia del pueblo judío, pero cuenta la época bizantina, cuenta la época turca, cuenta la época persa, donde el 15% de los que vivían ahí éramos judíos, el 4%, el 3%, el 26%. Cuenta otras culturas. Ustedes me van a decir, ¿pero cómo? ¿La tierra de Israel perteneció siempre al pueblo judío? Sí, a nivel mítico y a nivel real, el pueblo judío nace vinculado a la tierra de Israel. Vuelvo a dar un principio que me canso de dar todos los martes y daba todos los días clase y decía lo mismo. Una de las imbecilidades más grandes que discuten Naciones Unidas, UNICEF, UNESCO y antisemitas es que el pueblo judío no tiene vínculo con Israel, y que esto es una respuesta de la culpa de Europa por la Shoah para aquellos que ni siquiera, que todavía no la niegan. Es una imbecilidad. El pueblo judío tiene un vínculo hacia Jerusalén e Israel histórico, absoluto, indiscutible y único. Nunca un pueblo tuvo un vínculo tan grande con una tierra en forma insistente durante 2800, 3000 años, aún no teniéndola. Nunca. Es una estupidez, porque los chinos tienen un vínculo hacia la China, pero porque los chinos, casi todos los chinos, casi todo el tiempo chino vivieron en la China. No importa cuáles eran los límites de la China, y más allá de la muralla, más acá de la muralla, si con Taiwán o sin Taiwán. No me importa, eso es una cuestión política. Pero los judíos durante 2400 años, mayoritariamente no pudimos y vivimos fuera de Israel. Sin embargo, siempre tuvimos un vínculo absoluto. Con lo cual, es lo mismo la historia de la tierra de Israel en 10 tomos que tengo en mi casa, en Mendoza, que la historia del pueblo judío. Categóricamente no. Hoy la ciudad que más judíos hay en el mundo, junto con Jerusalén y Tel Aviv, es la ciudad de Nueva York. Sin ninguna duda. Y probablemente en el cálculo de cuántos judíos hay, a Jerusalén se le agregue un montón de lugares, y a Tel Aviv también, para tener más judíos que en Nueva York, porque si no, Nueva York no tiene más judíos que Jerusalén no tiene más judíos que Nueva York. Nueva York hoy debe vivir 3 millones y medio de judíos.
Nueva York son muchas minorías, pero la minoría más grande es la judía. No hay ninguna mayoría. Ahí puso Roberto una cara de más o menos, pero no importa el número. Es una gran ciudad, sin duda la capital del mundo en un montón de aspectos, de lo bueno y lo malo, y sin lugar a dudas, la comunidad judía de Nueva York es central y diferente en el mundo a cualquier otra, por número, por peso, por porcentaje, por lugar donde están. Ahora, ¿los judíos de Nueva York son parte de la historia judía? Por supuesto. ¿Y lo de Buenos Aires? Por supuesto. ¿Y lo de Mendoza? Por supuesto. ¿Y lo de Pucallpa? Yo entiendo que sí, pero quien evalúa los criterios del Ministerio de Interior de Israel y de la Sojnut, tal vez no lo incorpora a mis hermanos y amigos de Pucallpa. ¿Dónde, entonces, historia de la tierra de Israel? ¿Es lo mismo que historia judía? No. Estamos hablando de otras cuestiones. Sin embargo, como desde hace 2800 años, los judíos, aparte de vivir en la tierra de Israel, con algún tipo de Estado y reino, o sin algún tipo de Estado y reino judío, el 90% del tiempo, los judíos vivimos de hace 2800 años en el norte de África, en el sur de Europa, en América, en Oceanía, en África y en el Lejano Oriente. Es así. Hace infinitos años, infinitos no, ¿alcanza con que haya judíos en la China y en la India hace 1100 años? ¿Alcanza? ¿Alcanza para hablar de que hay comunidades judías en Japón hace 1000 años? ¿Alcanza para decir que hay judíos en Roma antes de la fundación de la ciudad de Roma? Y que los judíos tuvimos que ver con la fundación de ciudades centrales en la península ibérica como Toledo y que el origen de Toledo es una ciudad judía en el menos 500. Entonces, historia de Israel e historia judía están unidas, pero son dos cosas. Porque hay historia de Israel que no es judía y hay muchísima historia judía fuera de Israel. ¿Con qué está vinculada la historia judía? Con el pueblo judío. Hasta hace 200 años era más o menos fácil definir a quién es judío, con lo cual era más o menos fácil definir a quién es parte del pueblo judío. Se complicó. Ya hablé muchas veces de esto. Es muy complejo definir quién es judío, cuándo uno es judío, cómo uno es judío, quién no es judío, quién sí es judío, quiénes tenemos capacidad de definir o decidir quién lo es y quién no lo es, y qué rol tiene el Estado de Israel en esa definición. Son temas muy complicados que depende de la definición que tomo la definición de quién es judío. Hago un resumen, una aclaración rapidísima. Cuando dije que hay gente que por ignorancia cree que Abraham, Isaac y Jacob son parte de la historia judía, es porque no entiende el concepto de historia o porque ideológicamente no lo puede comprender. En la yeshivot, en cualquier yeshiva, cualquiera, salvo las más modernas, las más progresistas, las que pertenecen a un mundo neortodoxo de avanzada, del mundo más sortido, del mundo reformista, no se estudia historia judía, porque el concepto de historia, de causa, consecuencia, de hechos, de mensurables y demás, no es relevante a gente que cree que es superior, que cree que tiene la verdad y que no necesita. Entonces, cuando se discute ideológicamente los límites del Estado de Israel, muestran mapas ficticios en base a lugares que no se sabe y con un derecho, como si eso me diera derecho a mí a poder discutir medio metro más a la derecha o un cuarto más de centímetro a la izquierda. Al otro tampoco le da derecho. Hay un problema político. Entonces se mezcla la negación de la historia y del desarrollo, porque estos grupos ultra dentro del cristianismo, el islam o el judaísmo no entienden el cambio de la mujer, porque hace 1000 años que es así. Claro, ¿y por qué no tenés esclavos en tu casa? Que el judaísmo, el cristianismo y el islam lo justificó y lo aceptó. ¿Por qué no tenés esclavos? Porque hoy es aberrante, porque hay una evolución y un cambio. Entonces, entender el concepto de historia me compromete a mí a entender un concepto de desarrollo. Y gran parte del mundo ortodoxo judío no estudia historia.
Lo que estudian de historia es lo que cuenta la Biblia hebrea y el Talmud. El Talmud tiene muchos más documentos históricos comprobables que la Biblia hebrea, pero no estudian historia como materia, la estudian como parte de una literatura propia que es otra cosa, llena de valor, pero no es historia. Entonces hablamos de judíos, judaísmo, historia de Israel. No son diferentes, Carmen. La historia de Israel está enormemente vinculada a la historia judía. Pero hay muchísimas culturas florecientes en Israel y muchísima historia en Israel que no tiene nada que ver con los judíos o tiene poco que ver con los judíos. Tiene siempre que ver con los judíos, pero tiene poco que ver con los judíos. Siempre tiene que ver lo que ocurre en Israel con los judíos. Aclaro, ¿hay algo de la historia norteamericana que es ajeno a la historia judía norteamericana? No. Ahora, ¿toda la historia norteamericana depende de la comunidad judía? No. El señor Washington, el señor Lincoln y el señor Kennedy tuvieron uno un apoyo de un judío, el otro de ninguno, el otro de más o menos, uno marchó con Martin Luther King, el otro, no, pero claro que hay un peso donde en Estados Unidos, voy a inventar una aberración, en 1789 vivían 50.000 judíos, y estos 50.000 judíos tuvieron que ver con la independencia norteamericana en 1776, los 20.000, y los 200.000 que estaban en 1850 con la guerra de secesión y la guerra civil. Sí, de un lado y de otro seguramente, ¿eh? Seguramente de los dos lados, no solo del lado que nos gusta. Y después, a medida con las inmigraciones entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, sin duda, por el número inmenso que ocupan en las ciudades más determinantes, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Miami, en ciudades determinantes, por identidad, por peso. Pero no es lo mismo la historia de Israel, es muy difícil definir historia judía. ¿Qué nos une al pueblo judío? Acá sí voy a hablar de dos conceptos míticos, pero que se convierten en baluartes históricos. Algo que ya hablé muchas veces. En la Torá, Dios le dice a Abraham, Lech lecha me'artzeja mi moladeteja me beitabija. Dios le dice a Abraham, cuando está en la ciudad de Harán, andate de tu tierra, de tu patria, a la tierra que te voy a mostrar. El problema es que ya Abraham no estaba en su casa. Su casa era Ur, él ya había salido hace 20 años. Él se había sentado en Harán, que era medio camino. Él se había sentado en Harán, que era medio camino. Dios le dice que se asiente, ahí, él se sienta ahí y Dios lo llama que vaya a Israel. Y le dice, y vas a ir a la tierra que te voy a mostrar. No cabe hablar de Abraham como el primer judío, pero de alguna forma es el originario de lo que hoy llamamos pueblo judío. Es el motor, es el primero de lo que hoy llamamos, visto con la historia para atrás, el pueblo judío. Es el patriarca Abraham. Abraham nace con el concepto de Promised Land, Aretz Amubtaja, la tierra prometida. El pueblo judío no nace. Otra vez, el mito, es fundamental el mito para entender la historia, pero el mito no es historia. Yo no sé si Dios le habló a Abraham y le dijo, despierto a las 2 de la mañana, si Abraham había tomado alcohol, si le gustaba el peyote, o si tomó la ayahuasca, o si Abraham realmente habló con Dios. Lo que digo es, tampoco me importa si es físicamente probable que Jesús camine sobre el agua, no estoy discutiendo estos principios, o multiplicar peces o panes. Estoy hablando que Abraham, Dios se le aparece y le dice, anda a la tierra que te voy a mostrar. El mito original del pueblo judío no es anda a tu tierra a la que estás, es una tierra que te prometo que vas a recibir. Abraham va a esa tierra, Isaac nace y muere en esa tierra, Jacob nace y muere en Egipto, su hijo Yosef muere en Egipto, y varias generaciones después a Moisés le dice Dios, sacá a mi pueblo de Egipto esclavo y llévalo a la tierra de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, tierra que emana leche y miel. Otra vez una tierra prometida, porque no era la realidad, era una promesa. Moisés se dirige de acuerdo a la narrativa bíblica a Israel, él no entra, Josué conquista todo parte o alguna parte de Israel,
Después los jueces siguen conquistando lo que teóricamente ya había conquistado Josué. Empieza de a poquito esa prehistoria judía a convertirse en historia judía en un proceso gradual. Y el pueblo judío, sin lugar a dudas, las 10 tribus, desde el menos 722 antes de la era común. La tribu de Judá y Samaria, del menos 586, empezamos a vivir en la diáspora, donde siempre hubo judíos en Israel, era el reino macabeo, bajo el dominio de los romanos, bajo el dominio de los bizantinos, bajo el dominio de los turcos, bajo el dominio de los persas, no importa, siempre hubo algunos judíos viviendo en Israel, pero históricamente y especialmente después del año 70, la mayoría del pueblo judío, la inmensa mayoría del pueblo judío vivimos en la diáspora. ¿Por qué el pueblo judío subsiste y por qué cabe hablar de una historia judía? ¿Y por qué logramos después de 1880 años de ninguna autonomía ni independencia volver a tener un Estado? Porque el pueblo judío nace con la promesa de una tierra prometida. No nace sobre una tierra. Y toda la tradición judía, especialmente medieval y talmúdica, se desarrolla en Babilonia, se desarrolla en España, en Francia, en Alemania, en Marruecos, y no en Israel. Y si se desarrolla en Israel, se desarrolla en un vínculo de amor, de sueño, de deseo, que está basado en una oración que la decimos los judíos cuando termina el Seder de Pesaj y cuando termina Yom Kippur, le llamaba Yerushalayim, el año que viene Jerusalén. Sabiendo durante 1800 años que era un deseo estúpido. Es como si mi tatarabuela hubiera soñado con un freezer. Mi tatarabuela murió 60 años antes que el freezer exista. Era irreal. Sí, pero lo fantaseó. Y Julio Verne fantaseó con un submarino y el otro fantaseó con un helicóptero. Lamentablemente no vi. Miguel Ángel también. Y fueron geniales, pero nunca viajaron en helicóptero. Nunca viajaron en submarino, en serio. ¿Fueron revolucionarios? Claro. Ahora, si no hubiese sido por Miguel Ángel, no hubiese sido por Julio Verne, tal vez no hubiese existido Don Helicóptero, que tiene nombre y apellido y no me lo acuerdo, y no hubiera inventado el helicóptero. Lo que digo es que el pueblo judío nace con el concepto de tierra prometida. Por eso, en historia judía es fundamental este vínculo de amor y este vínculo de deseo hacia el objeto de deseo que es la tierra de Israel. Y desde 1850, con el surgimiento de los estados modernos, hacia el objeto de deseo que es tener un estado moderno al modelo fundamentalmente norteamericano de división de poderes o europeo de las primeras repúblicas, de las unificaciones de Italia y de Alemania con Bismarck y con Garibaldi, a ese modelo de Estado democrático, de Estado liberal, de Estado con contrapeso en sus funciones entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, este modelo de ley con constitución o sin constitución, con el modelo del derecho romano, con el common law, como Inglaterra y todo el derecho común, donde no hay constitución, pero hay leyes fundamentales, pero no hay constitución, como sea, este vínculo que con el sionismo político se desarrolla y que concluye en el 48 con el bendito y glorioso Estado de Israel, que Dios quiera venga la paz, definitiva y absoluta con todos los vecinos y que todos vivamos bien y que todos los secuestrados puedan volver a su casa y no solo algunos pocos, con la alegría para los que salen y sus familias y bendición. Este concepto de tierra prometida es central en la historia judía. El concepto nace del texto, pero en la práctica, para entender la historia judía, los judíos de Polonia en el siglo XVIII, de Marruecos en el siglo XIV, de la India, de Nueva York en el siglo XIX, de Sydney, o de Buenos Aires, o de Mendoza, o de Pucallpa, o de Tarapoto, tenemos un vínculo único, absoluto e indisoluble, no solo con los lugares y nuestras culturas y nuestros lugares de origen, y nuestros idiomas y nuestras comidas, me refiero a la neoyorquina, a la boliviana, a la de Tarapoto, a la selvática o a la que fuera, sino con los judíos. Somos parte de un pueblo.
Y ese pueblo con esa historia tiene esto que los marca, este comienzo y este sueño de la... Si no hubiésemos nacido con este concepto de tierra prometida, hubiéramos desaparecido al no tener tierra. Y este concepto de tierra prometida se ve reflejado en que 3 veces por día, cuando rezamos la Amidá, que es la oración central, la rezamos mirando hacia Jerusalén. Que todos tengamos nuestro norte en el este o en el oeste, de acuerdo a donde vivamos. Y que cada uno hable y esté orgulloso de donde vive, pero que el centro de vida del pueblo judío principal sea el Estado de Israel o la tierra de Israel, de acuerdo a la época que esté hablando. El segundo concepto, que es muy interesante para entender la historia judía, es cómo los judíos sobrevivimos a 2000 años de antisemitismo moderno. Cómo sobrevivimos a prohibiciones de construir sinagogas, prohibiciones de copiar el Talmud, prohibiciones de casarnos, de tener derechos, de casarnos, de construir edificios, de ejercer profesiones, no otorgamiento de ciudadanía, números clausus para un montón de cosas. ¿Cómo sobrevivimos a tantos episodios? ¿Cómo sobrevivimos a un antisemitismo, a ser minoría, a no tener derecho? Y esto tiene que ver también con un concepto mítico que al pueblo judío le permitió existir siempre y que para mí es una bendición, y yo personalmente festejo que nunca haya ocurrido. Es la esperanza de Mesías. Hay muchas discusiones si el Mesías en la tradición judía va a ser hijo de David o hijo de Yosef. Hay discusiones en el Talmud de en qué época va a venir el Mesías. Hay discusiones en el Talmud y en Maimónides y en otros si el Mesías va a venir en una época de paz o en una época de destrucción. Hoy en día hay muchos que creemos que el Mesías no es una persona, sino es una época que empieza a darse con la existencia de Israel, que es un proceso. No quiero discutir qué es, cómo es o qué no es, pero para el pueblo judío el Mesías no vino nunca. Y esto yo lo festejo. ¿Por qué? Porque esto es la zanahoria que se le pone adelante al burro, atado con un palo a medio metro de la cabeza, donde cuando el burro avanza 2 metros, la zanahoria sigue a 2 metros de la cabeza del burro. Pero esto es lo que le lleva al burro a mirar para adelante y tener esperanza. Shoah mediante, Inquisición mediante, atentado a la AMIA mediante, secuestros en Israel con violaciones y torturas, con una degradación total de un grupo asesino como lo es, que no defiende los derechos de ningún pueblo, que merece ser defendidos como los derechos del pueblo palestino. Cruzadas mediante, con el asesinato sistemático de un montón de comunidades en Europa Oriental, en Alemania, en Polonia, estoy hablando de 1096, 1098, 1100, 1102. Lo que nos permite mirar adelante son estos dos conceptos de tierra prometida y que el Mesías está en el porvenir. Y el español es un idioma brillante. Porvenir es que está por venir. Ese es el porvenir. Sí, parezco Gardel, que dice volver, pero Gardel decía volver, y decíamos volver, este es el porvenir. El porvenir implica que si alguna vez ¿cuál es el enorme desafío? Y con esto voy cerrando. Para el pueblo judío hoy en día, que lo que soñamos lo logramos. ¿Qué significa esto? En gran parte del mundo, yo diría en casi todo el mundo, los judíos tenemos los mismos derechos sociales, políticos o civiles que los no judíos. Yo diría que casi todo el mundo conocido, los judíos tenemos los mismos derechos de enriquecernos, de empobrecernos, de estudiar en una universidad, de tener hijos, de casarnos en un registro civil y de hacer lo que queremos exactamente igual que nuestro vecino no judío, cuando esto nunca fue así. Y durante 2000 años soñamos con algo que se llamaba Jerusalén. Con ir a Jerusalén, como sabíamos que no podíamos, lo soñábamos. Hoy en día lo tenemos. El enorme desafío es que hoy parte de estos sueños los tenemos. Alguien me va a decir, pero siempre son perfectibles. Claro, claro. Pero ¿cómo hacer que el burro siga teniendo la zanahoria adelante? Cuando ocurrieron cuestiones que no son milagros o son milagros humanos, que nos llevan con orgullo,
después de 1900 años de exclusión, a decir que yo puedo postularme a presidente de la República y ser presidente. Si me votan, en Bolivia lo mismo, en Perú lo mismo, en Estados Unidos lo mismo. No nos votan porque no dio la casualidad que seamos políticos tan brillantes, porque todavía hay antisemitismo y no lo favorece, porque Estados Unidos tardó no sé cuántos centenares de años en tener una mujer presidenta, nunca tuvo mujer presidenta, mentira, nunca tuvo y tardó 140 años en tener un hombre de color. Miren qué lindo término llamamos hombre de color, me enseñaron una poesía mía en Pucallpa, un autor que después Jeremy, no sé cuánto, después se lo digo, que llamamos hombre de color a los negros como si los blancos no tuviéramos color. Pero eso es interesante. Los negros, lo que pasa es que en Estados Unidos, por este prejuicio, a los negros no se les puede decir negro, como si yo no fuera de color, pero no importa. Tardaron en tener un negro presidente 200 años, 215 años, de 1776, 220 años. Entonces, ahí cierro. El desafío es que algunos de estos sueños en la historia judía que nos permiten seguir estando, se cumplieron. ¿Y cómo hacemos para seguir trascendiendo y seguir escribiendo historia, que a mí no me gusta, o historias judías que tienen en común una tradición, una fe, un pasado, un futuro, un Estado de Israel, una Shoah, atentados, logros, orgullos, idiomas, comidas? Claro que tenemos en común. Afroamericanos, desde el término políticamente correcto, ya lo sé, pero es interesante como si todos los negros vinieran de África. También, digo, con los que me conocen, que claro que es peligroso, saben de mi apertura y que yo a veces hago bromas con esto, burlándome de mí mismo primero, pero claro que hay términos correctos. Y hoy tenemos tanto miedo de aplicar un término incorrecto que decimos todo en forma eufémica. Entonces, si yo a una persona que es gay le digo gay, lo ofendo. Y un heterosexual, pero no es igualitario esto. Cuando una mayoría reconocida digo un término, no hay problema. El problema es cuando hablo de otros grupos. Así que no son necesariamente minoría, ¿eh? Pero esto es otra historia. Sí, Mara. Sí, te quería decir, porque hay un comentario que decía, entonces, ¿cuál es el judío verdadero? Si no recuerdo mal, me parece que textual así, o cuáles son los verdaderos judíos. Y Una respuesta de un museo que gracias a Dios no existe más, porque hay un desarrollo en la museología y hay un desarrollo en la historia judía. En la Universidad Hebrea de Tel Aviv, hermosísima, al costado se había armado un museo que a mí era el que más me gustaba ir en Israel. Hoy hay uno que se llama Aleph o Bereishit, que yo nunca fui, que uno de los que trabajan ahí es mi gran amigo, maestro, colega y alumno, el rabino Ari Kleiner. Trabaja como guía y trabaja en varias áreas. El museo de Beit Atfutzot, no existe más ese museo. El museo que era el museo de la Casa de las Diásporas. Y uno entraba y cuando tenía 17, 18, 20 años, iba como parte de un grupo y me hacían una peulá, una actividad. En esa actividad me hacían llenar textos y dibujar y no sé qué. Y dibujaba un judío y dibujaba una comunidad judía y qué es para vos ser judío y la madrija, el madrij, el coordinador, coordinadora, nos guiaban. Cuando uno entraba al museo, te preguntaban, ¿quién es judío? Y primero te mostraban 2, 3 fotos. En realidad no te mostraban 2, 3 fotos. Te mostraban, creo que 14.000 fotos elegidas al azar de judíos en el mundo. 10.000 o 14.000 fotos en un mural que se podían ver cada una. Todos nosotros dibujamos a un judío como este gran rabino del cual tanto estamos orgullosos, pero ninguno nos representa, que lo bendijo a Milei. Sí, que todos vimos el mismo videíto en la Abdalá. Sin embargo, el 90% del pueblo judío no es como ese rabino. No estoy negando la identidad judía. Estoy diciendo cómo yo dibujo al judío. Entonces, cuando uno entra al museo y ve 14.000 fotos de judíos diferentes, dentro de los cuales el rabino que bendijo a Milei, de golpe había un lugar que decía, y este es el verdadero judío. Respondiéndote a vos, Mara. Y vos te ponías en el espejo y te veías a vos misma.
porque el ver. 90% de los visitantes de ese museo éramos judíos. Ahí te respondo. Algunos hablan hoy en día un concepto que a mí me repugna, basado en la más absoluta ignorancia, prejuicio y fascismo. Cantidad de idiotas, estoy hablando de idiotas con título de rabino y cargos políticos, hablan de un genoma judío e intentan encontrar en el genoma humano un signo que caracterice a los judíos. No lo van a encontrar nunca, gracias a Dios, porque no existe. Sin embargo, estos fascistas lo buscan con alegría y aunque los médicos, los científicos, los químicos, los especialistas en computación ocupan el humano, le dicen no existe. Hay un gen humano, no hay un gen negro, un gen blanco, un gen piel roja o un gen chino. No hay un gen humano. Eso es número uno. Y buscan un nivel de Anu. Gracias, Anu. Anu. No era ni Bereshit ni Ani. No me acordaba el nombre, no fui nunca. Anu. Gracias. Y eso tiene de como una característica. En segundo lugar, muchos creen que un judío genuino es aquel que nació de una madre judía. Ese es aquel que nació judío. Genuino invalida como trucho, idiota, fake, equivocado, maligno, desacertado, aquel que se convierte al judaísmo. Ahora, el ultraortodoxo más ultraortodoxo, si lo someto a una prueba de genética y quiero ver por un tema de genoma y de ubicación de qué lugar vienen sus padres, abuelos, bisabuelos, si hago un estudio genético, me voy a encontrar, que no lo digo yo, lo dicen grandes genetistas y grandes historiadores, no existe un europeo que no tenga sangre judía y no debe haber un judío que no tenga sangre no judía. No debe haber nadie. ¿Qué? Yo puedo remontarme hasta Moshe y decir que todos mis bisabuelos, tatarabuelos eran puramente judíos como si existiese una pureza racial. Esto es replicar. Ahora, como yo defino como judío al hijo de madre judía y o al que se convirtió, porque lo dice la ley judía, yo necesito la veracidad de que la madre sea judía. De ahí a hablar de judío genuino o judío trucho, falso, alternativo, inválido, incorrecto, etcétera, etcétera, hay un abismo. Yo no voy a tener ningún problema, Mara, en decir, el día que vos te conviertas, vos sos judío. Primero, vos no sos convertida, no vas a ser convertida entre 6 meses, un año y medio. Vos vas a ser judía. Cuando alguien me pregunte, ¿pero Mara nació judía? No, no, Mara se convirtió de grande. Y yo tengo que ver con esa conversión y Paola también. Mara se convirtió de grande, pero Mara es judía. Mi abuela murió en la Argentina, votando para presidente y siendo argentina. Pesque había nacido en Polonia, llegó a los 18 años, era argentina naturalizada, pero no está en Argentina como yo. O hay un argentinismo que mide argentinidad. Otra vez, San Martín no era argentino, era español, inglés y francés. A ver cómo me pegan todos. Estoy diciendo una verdad. También fue argentino. Hablar de genuinos es al menos, para ser benigno, un acto erróneo. Yo creo que es un acto totalitario y repugnante. Pero al que le molesta los términos que utilizo, que acepte el erróneo, para no ser tan categórico. Bueno, esperen que voy a husmear el Facebook. ¿Vale preguntar mientras husmeo el Facebook? A ver. Vale preguntar mientras husmeo el Facebook. César Lachner, un abrazo. Mi alumno, ahora tutorial. Nomi, Eduardo Puller. Eduardo, más o menos, porque Unamuno tiene razón y no sé si solamente lo dijo Unamuno. Sin duda que los demás marcan quién es judío, pero los judíos también marcamos quién es judío. Entonces hay una definición exterior y una definición interior, por supuesto. Por supuesto que Pila y no es judío. Y déjenme agregar algo, y quiero de vuelta.
Si el señor Javier Milei se convirtiera al judaísmo, demostrara que su madre fue judía, que él niega a su padre, se habla mal de su padre porque es una característica que él decide por los motivos que él tenga, yo los desconozco. Si él fuera judío, a mí no me cambia nada. Dios quiera que sea el mejor presidente de la historia. Y si no lo es, va a ser un mal presidente, no un mal judío. La mezcla y el juego perverso que hacemos en grupos de WhatsApp y en la vida judía, mostrando a Milei, recibiendo la bendición de un rabino, me causa gracia, dulzura. Vuelvo a repetir, totalmente de acuerdo que mude la embajada a Jerusalén, porque Israel determinó que es su embajada, su capital. Me encanta que tenga como aliados principales a Estados Unidos e Israel, porque creo que es una política correcta. Pero su decisión como presidente, como la de la señora Cristina, el señor Alberto, el señor Raúl Alfonsín, el señor Carlos Menem, o el señor de la Rúa o el señor Dualde, para citar algunos de la democracia moderna, la mayoría. No me cambia esta historia a veces de perseguirnos que el presidente, el ministro es judío. Está bien. No puede ser a favor o en contra. Él es presidente porque ganó una elección y porque se quiso postular y consiguió que lo votemos el 55.7 en base a una ideología y al principio se demostraron una capacidad que creemos que tiene. Dentro de 4 años hablamos, ojalá lo reelijamos a su vicepresidente y continúe un modelo, ojalá crezcamos para el bien del 55 que lo votamos y para el enorme bien del 45 que no lo votó, si la Argentina creció para todos. Lo que queremos es bendición, vivir bien. Pero no tiene nada que ver, claramente el señor Milei no es judío. No es judío no porque lo digo yo, porque no lo es. El día que se convierta lo será. Bien. Bueno, no sé quién es Samsung SMA 042M, el que sea es bienvenido. Ya les digo la semana que viene, o lo publico, esperen un poquito brevemente, que les digo la semana que viene. Sí, la semana que viene tiene que ver, para ser original, con Hanukkah. La semana que viene vamos a hablar de la festividad de Hanukkah. Alguien dice Hanukkah. Está perfectamente bien dicho los dos, pero en hebreo correcto se acentúa la última sílaba, siempre. No es Hana, es Haná. No es Sara, es Sará. Pero la mayoría hablamos de otra forma, no está mal, no es el tema a discutir, pero lo que vamos a hablar la semana que viene es de Hanukkah, o de Hanukkah, como más le gusta, diferentes cuestiones históricas que son muy comprobables, otras no tanto, pero qué trascendencia tiene, qué valores tiene, qué mensaje brinda, qué cosas son criticables, qué podemos aprender, qué ejemplo podemos poner en nuestros días, todo eso vinculado a la festividad de Hanukkah. Bueno, un abrazo enorme a todos, a los que estamos, a Samsung, que le hará propaganda celular. Rommel, bienvenido seas a todas estas clases y Dios quiera que puedas vos, junto con aquellos que aún no, poder suscribirse también. Y ya nos tenemos el contacto, así que un abrazo enorme a todos. Gracias. Gracias.